Vamos a comenzar la clase del día de hoy a modo de poder ir finalizando la unidad número 2 de la asignatura. En este caso vamos a abordar los contenidos referidos al modelo transteórico del cambio. A modo de poder organizarnos, como siempre, les voy a presentar el glosario de términos para considerar cuando vaya desarrollando esta clase. Los términos para el día de hoy van a estar relacionados directamente con las diferentes etapas del modelo transteórico del cambio. Estas son precontemplación, contemplación, acción, que es diferente a mantenimiento, y la última, que es recaída. A estos 5 conceptos, cuando lo escuchen en la clase, por favor prestenle mucha atención. Como veníamos avanzando en esta unidad número 2 de la asignatura, los contenidos están vinculados a las formas que tiene la sociedad de poder dar respuesta a los diferentes consumos problemáticos de drogas. En este sentido, en la primera clase habíamos avanzado con respuestas legales frente a los consumos. Luego, en la clase pasada hemos abordado cuáles fueron las respuestas sociosanitarias que se brindan, y para poder completar esta unidad vamos a ver una forma de comprender estas respuestas, que es a partir del análisis y el estudio del modelo transteórico del cambio, que este modelo transteórico nos gusta a nosotros como equipo docente porque nos permite pensar de forma práctica el conjunto de actividades de enfermería que podemos llegar a implementar dependiendo del caso. Para que las intervenciones de enfermería sean eficaces, se debe acercar a las personas, a los usuarios, que pensando este concepto de usuario, del sujeto que hace uso de los servicios de salud, mejorando la disponibilidad y la accesibilidad tanto de los servicios de salud, pero también pensar a estos usuarios como sujetos activos, no como pacientes. Y estas personas, estos usuarios, van a buscar ayuda específica al sistema de salud, dependiendo su momento personal y dependiendo cuál es la relación que están viviendo respecto al consumo en ese punto en particular. Para poder pensar esta intervención y que sea eficaz, siempre va a ser importante que podamos contemplar o podamos identificar como profesionales cuál es el momento de cambio personal en el que está el sujeto. Para eso, este modelo transteórico del cambio nos va a ayudar a comprender metodológicamente, nos va a facilitar la comprensión. Siempre pensando que toda persona, como venimos, pertenece a un grupo, y a la vez este grupo puede ponerlo en situación o conductas de riesgo o funcionar como una red de apoyo. Y en este caso vamos a trabajar, si hablamos de conducta de riesgo, dado la temática de la asignatura, vamos a hablar específicamente de los consumos problemáticos de droga. Este modelo transteórico del cambio está desarrollado por James Prochaska y Carlo Di Clemente. En su propuesta ellos fueron comparando a partir de diferentes estudios y diferentes métodos la predisposición que tenían diferentes sujetos a poder abandonar los consumos problemáticos de drogas. Para esto se hizo un análisis comparativo de más de 18 teorías vinculadas a la psicología, y se podía categorizar cuáles fueron los procesos más llamativos o significativos al cambio. Si bien este modelo aborda, nosotros dentro de la cátedra lo hemos adoptado como marco de referencia para poder analizar los consumos problemáticos de droga, existen otros, como por ejemplo el modelo de la creencia de la salud, la teoría cognitivo-social, podríamos citarla como ejemplo, o la teoría de la conducta planificada, o también llamada de la acción razonada. Podríamos pensar también en el modelo de adopción de precauciones y el modelo COMBI.
que si bien estos son otros modelos que toman otros enfoques, se pueden centrar ya sea en las creencias, en las influencias sociales, en las intenciones o las capacidades que tiene el sujeto. Pero nosotros dentro de la asignatura tomamos como referencia este modelo justamente de Prochaska y de Clemente, que es el modelo transteórico del cambio, que lo va a organizar en las siguientes etapas. A modo de recordatorio, como hablamos en la clase pasada, pensemos que jamás los consumos problemáticos deben ser analizados como simple causas lineales, digamos, una causa, un efecto, en este caso el consumo problemático de droga, sino que debemos pensarlo como prácticas complejas que emergen a partir de diferentes situaciones que están determinadas por el contexto y otras situaciones. Así que en este análisis es importante considerar esos factores. Bueno, empecemos a analizar propiamente el modelo transteórico del cambio y como decíamos, vamos a pensar que toda persona va a tener una motivación determinada para poder predisponerse frente al cambio. Para esta situación, los autores identifican diferentes etapas. La primera va a ser el periodo de precontemplación. La precontemplación la podemos entender como una etapa donde la persona no tiene intención de cambiar, por lo menos en un futuro inmediato, pero la persona también a la vez puede no ser consciente del problema, puede no percibir que está teniendo esa dificultad. La siguiente etapa es la etapa de contemplación, donde la persona ya avanzó, es consciente de que tiene un problema de consumo y considera cambiarlo, pero al mismo tiempo presenta una ambivalencia, o sea que todavía no se decide si hacer el cambio o no efectivamente. La siguiente etapa es la etapa de preparación. En esta etapa de preparación el sujeto tiene la intención de poder actuar en un futuro inmediato y se dan pequeños cambios, pequeños pasos para poder cambiar, pero esto lo podríamos pensar como que el sujeto planifica cuáles podrían ser esos cambios, pero todavía no pone de manera concreta las acciones para poder realizar estos cambios. Podríamos decir que planifica cuáles son sus recursos, cuáles son sus posibilidades a partir de su realidad. En la etapa de acción, que es la etapa que sigue, el sujeto va realizando diferentes cambios. Estos cambios son bien específicos, puntuales, para poder modificar su situación, como por ejemplo estos comportamientos, que puede ser la abstinencia de la sustancia, y por lo menos se contabilizan, según algunos autores, de a 6 meses, pero aquí en la provincia de Salta, por lo menos para considerarlo que el sujeto está en una etapa de acción, se consideran que han pasado 3 meses desde su último consumo. La siguiente etapa es la etapa de mantenimiento, donde el cambio se ha sostenido durante al menos 3 meses y se trabaja para prevenir la recaída. Aquí una diferencia en la práctica entre la acción y el mantenimiento. Debemos recordar que la acción, en el periodo de acción, si bien el sujeto realiza acciones concretas para poder cambiar su situación, estas acciones le demandan gran cantidad de esfuerzo, tanto psíquico como físico, para poder mantenerse alejado de la sustancia. En cambio, en la siguiente etapa de mantenimiento, la sustancia las acciones que él realiza no le demandan tanto esfuerzo, ya que se atribuye a que es una conducta que se ha sostenido en el tiempo, ¿sí? El sujeto se habitúa a esa situación, en este caso de no consumo. Una característica que puede pasar en cualquier etapa de este análisis que estamos realizando es que el sujeto pueda tener una recaída, o sea, volver de nuevo al consumo, y esto también se lo considera una etapa dentro del modelo. Es interesante saber que también este modelo
puedo incluir otras formas u otros procesos de cambio, como por ejemplo ayudarlos a que podamos que tomen la decisión de poder cambiar, mostrarles cuáles son las actividades positivas y en contra que puede haber frente a ese cambio, que el sujeto puede tener la autosuficiencia para poder avanzar, darle confianza en la capacidad de que pueda cambiar. ¿Cómo podríamos pensar las actividades o las acciones de enfermería aquí aplicando el proceso de cuidado enfermero desde la recepción del paciente o la acogida del paciente, ya sea en cualquier ámbito donde nos desempeñemos y nos encontremos con él? Principalmente va a ser la valoración. Esta valoración puede ser individual, puede ser familiar si hacemos una visita domiciliaria o también considerando el grupo social en el que está. En algunos casos podemos hacer una valoración focalizada puntualmente si es demandada la atención específicamente por los consumos problemáticos de droga, y esta valoración puede ser tanto individual como familiar. Lo importante aquí como actividad en esta etapa es poder brindar lo que hemos hablado en la clase anterior de la primera escucha, que tiene que ser una escucha activa para poder determinar cuáles van a ser las acciones o el plan a seguir, que son las diferentes etapas del proceso de cuidado. A partir de esta valoración inicial se establece un diagnóstico diferencial para determinar si es que hay alguna otra patología, si es una patología dual. Cuando hablamos de patología dual estamos hablando de una enfermedad o un padecimiento mental que se asocia a un consumo problemático de drogas. Entonces el pronóstico es mucho más complicado en este tipo de situaciones especialmente, ¿sí? O también puede haber una patología clínica de base asociada al consumo. Luego de esto se avanza a la etapa de planificación, que es cuando el enfermero o la enfermera se pone a planificar justamente el plan de cuidados, y dependiendo según sea la situación y la atención que requiere el sujeto, ya sea para dar una desintoxicación, una deshabituación, ¿sí? O si está en etapa de mantenimiento, o debemos hacer trabajo territorial haciendo concretamente las visitas domiciliarias. Luego vamos a poner en ejercicio o en acción este plan que hemos realizado, y vamos a realizar el abordaje de enfermería, o también podríamos entenderlo como la ejecución de las actividades planificadas, y finalmente vamos a evaluar los resultados, ¿sí? Sobre esto no me voy a ahondar mucho porque esto es contenido de la asignatura Bases del Cuidado Enfermero, así que lo pueden repasar tranquilamente desde los contenidos de esa asignatura, vaya que vamos a avanzar en coherencia con ellos. Para ir terminando esta breve clase, les voy a mostrar algún conjunto de actividades que podríamos realizar como enfermeros dependiendo cuáles son las diferentes etapas que tenemos según el modelo transteórico del cambio. Por ejemplo, si una persona se encuentra en situación de precontemplación, podríamos brindar educación sanitaria, favorecer la motivación justamente para el cambio. Si estamos en una situación donde el sujeto ya se da cuenta que tiene un problema de consumo, podríamos hablar ya de contemplación. También podríamos continuar haciendo educación sanitaria, podríamos hacer talleres o instancias donde permitamos la reflexión sobre esta situación. Si el sujeto está planificando, está en etapa de preparación, podríamos pensar algunas alternativas terapéuticas, ¿sí? Planificar algunos recursos para poder pensar cómo abordarlo, y puntualmente hacer intervenciones en crisis, digamos, poder atenderlo para que justamente se pueda motivar a que avance directamente a la siguiente etapa, que es la acción, ¿sí? Entonces es aquí cuando el sujeto decide efectivamente cambiar su situación y empieza a hacer acciones concretas, observables para esto, brindarle alguna estrategia de contención, ya sea desde el grupo social, desde el equipo de salud. Es importante aquí el manejo del craving. El craving lo vamos a comprender como el deseo o anhelo intenso de volver a la ingesta, que aquí podríamos pensarlo como un primer síntoma de la abstinencia de la sustancia, y poder trabajar con ese deseo
para disminuirlo y que no tengamos una recaída. Finalmente, en la etapa de mantenimiento vamos a hacer siempre acciones de prevención de recaída, que estaría de la mano con la motivación, la educación sanitaria, hacerlos reflexionar sobre los avances que va teniendo, mostrarles cuáles son los recursos que tiene disponible. Justamente vamos a continuar trabajando con este deseo que va a tener el sujeto de volver a la ingesta y poder contenerlo tanto profesionalmente desde el equipo de salud como su propia red de apoyo. Bueno, esta clase tenía la intención solamente de poder finalizar este primer contenido, y con esto estaríamos cerrando la unidad número 2 de la asignatura. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima clase. Saludos.